fúlmicos para distintos cultivos. La empresa Growme realiza convenios de vinculación tecnológica para analizar el funcionamiento de estos productos y su impacto en la productividad en distintos cultivos. Tenemos convenio con el INTA Alto Valle en manzana, tenemos convenio con el INTA La Consulta en ajo y tomate industrial, tenemos convenio con el INTA Mendoza en vid y en cerezo, que después vamos a mostrar algunos resultados. Este año vamos a empezar con convenios que ya están firmados con el INTA Castelar en cereales y con el INTA Balcarce en papa. Como ven, la empresa está muy comprometida con el desarrollo de estos productos y que tengan sus pruebas, validez científica con especialistas en cada uno de esos cultivos. Hoy vamos a dedicarnos especialmente a la vid y a un momento importante del cultivo y en donde se refleja el impacto de estos productos, que es en la post-cosecha, en el crecimiento de raíces otoñales. Así que, en primer lugar, yo voy a hablar de estos productos, después un compañero del INTA va a hablar de resultados en vid y en cerezo, y después la gran charla esperada por todos de Marcelo Canatela sobre el manejo de viñedas. Marcelo. No vamos a crear todo. Si no, no tiene sentido. Bueno. La empresa Growme, entonces, es una empresa dedicada a la fabricación de productos a base de ácidos húmicos y fúlmicos de calidad y de alta concentración. Los ácidos húmicos y fúlmicos están formulados en otras empresas, pero ninguno van a ver, cuando ustedes lo comparan con otros productos de otras empresas que no tienen la concentración que tiene los productos Growme. Está radicada en este momento en Coquimbo, Maipú, y produce los ácidos húmicos y fúlmicos a base de leonebrita, que la misma empresa trae de sus filiales americanas de Dakota del Norte para dar soluciones ecológicas sostenibles a la producción agrícola y para la regeneración biológica del suelo. Primero vamos a charlar sobre un concepto de agricultura regenerativa que está muy de moda hoy y indica que es una estrategia agrícola que se enfoca en conservar y revitalizar los procesos biológicos del suelo para mantener su mayor productividad en el mayor tiempo posible, haciéndolo sustentable. Se basa en el equilibrio entre la producción y la naturaleza y se diferencia de la agroecología, otro término también muy utilizado, en que se fomenta la biodiversidad de especies, en este caso de la fauna microbiana del suelo, con los procesos naturales que conducen a una estabilidad productiva. Bueno, ¿qué son los ácidos húmicos y fúlmicos? Son una pieza fundamental para la agricultura, especialmente en la bioecología del suelo. Son moléculas orgánicas complejas que se forman mediante la descomposición de la materia orgánica de cualquier origen. Vamos a ver distintas fuentes. Una de ellas es la leonardita, van a ver qué características tiene este mineraloide y ya vamos a ver qué es la leonardita.
son uno de los componentes principales de las sustancias orgánicas y que constituyen el humus. Bueno, ahí tienen distintas fuentes de donde se puede sacar ácidos úmicos y fúlvicos, o humus de lombriz, barros, tierra de jardín, compost, estiércol, carbón bituminoso, turba y leonardita. Fíjense el contenido de ácidos úmicos y fúlvicos que tiene la leonardita. Entonces, por eso es que es muy importante para la obtención de porcentajes importantes de ácidos úmicos y fúlvicos, tener como materia prima la leonardita. Ahí tienen unas minas de leonardita, que es un mineraloide que resulta de la descomposición y mineralización de materia orgánica de bosques de coníferas que existieron durante el periodo Cretácico inferior. O sea, hace muchos años estos bosques fueron invadidos generalmente por el mar, por los deshielos, los procesos de deshielo o el avance de hielos, y esos bosques se carbonizaron y en vez de terminar el petróleo o el carbón, terminaron en este mineraloide llamado leonardita, porque lo descubrió un señor que se llamaba Leonard, por eso tiene ese nombre. De ese yacimiento de leonardita se saca ese mineraloide que viene en forma de polvo, y a través de procesos químicos alcalinos se obtienen los productos finales como el Grometsol Plus o Grometsol, que es una mezcla de ácidos úmicos y fúlvicos de alrededor de 20% cada uno, con un pH 6,5. Y el ácido fúlvico puro, que eso no lo van a encontrar en el mercado, de alrededor del 40% y con un pH 4. O sea, acá esto es lo que se hace en Mendoza. Este producto es mendocino, en definitiva, con leonardita proveniente de Estados Unidos. Ahora vamos un poquito a la química, porque esto nos va a ayudar a entender lo que pasa en las plantas. Fíjense, todo ese chorradero de carbonos e hidrógenos, eso es una molécula sola de un ácido úmico. Es una molécula muy grande, de 50 a 100.000 daltons, con más de 1000 anillos de carbono cada una, cada molécula. Son solubles en agua, y esto es un gran alimento de los microorganismos. Es un costillar para los microorganismos que lo empiezan a atacar y a descomponer en estas partículas que también vamos a ver que muchas de ellas tienen actividad biológica en el suelo, cuando los microorganismos empiezan a comer el ácido úmico. En cambio, el ácido fúlvico es mucho más chico. El fúlvico, fíjense, comparativamente con este, es una molécula de menos de 10.000 daltons, entonces su tamaño le permite ingresar a la planta por estomas, por los pelos radiculares, y asociada químicamente con cationes. Entonces es un excelente vehículo para introducir cationes u otras moléculas de algún agroquímico, por ejemplo. Ahí lo tienen, el fúlvico.
son solubles a cualquier pH y tienen un contenido de oxígeno mayor que los húmicos, y más moléculas de oxígeno en un fúlvico que en un húmico. Bueno, como ya dijimos, vehiculiza el transporte de minerales, aumenta la capacidad de intercambio catiónico, puede atravesar membranas, mejora el enranciamiento. Estos ácidos húmicos y fúlvicos, ya lo tenemos, cuando son atacados, porque son comida de los microorganismos, los subproductos pueden tener actividad biológica. Fíjense, esto es un pedazo de ácido húmico que se transformó en un ácido indolacético, que son hormonas de crecimiento, o ácido naftaleno acético, o ácido indolbutírico, que es una hormona muy importante para enraizar, o aminoácidos de actividad biológica, como la tirosina, la lisina y la prolina. Ahora vamos a ver, bueno, el ácido indolacético es una hormona muy común, es una auxina, multiplica a nivel los ápices en lo que es tejido meristemático. El ácido naftaleno acético funciona como un activador enzimático de procesos fisiológicos, activa división celular, se activa el crecimiento, regula la maduración, promueve emisión de raíces, floración y fructificación. Y como dijimos, el ácido indolbutírico es un promotor para el crecimiento de las raíces laterales de las plantas. Los aminoácidos, como ya vimos, estos subproductos promueven la formación también de aminoácidos, que son compuestos que ayudan a que la planta los introduzca dentro de la misma, complementando lo que hace normalmente a través de la fotosíntesis. La tirosina, que tiene efectos de carrier de electrones, promovedor de defensas, estimulador de crecimiento. La lisina, que potencia la síntesis de clorofila. Por eso muchas veces cuando aplicamos estos productos las plantas se ven más verdes que las no aplicadas. Hace germinar el polen, crecer el tubo polínico. Y la prolina, que es un agente osmótico, previene la deshidratación en condiciones de estrés hídrico. Esa es la razón también porque en los ensayos que hemos hecho con invernáculos o el tomate de consumo fresco, que tenemos un convenio en La Plata en este tema, hace 15 días tuvieron una ola de calor y las únicas plantas que quedaron paradas, no deshidratadas, fueron las tratadas con ácidos húmicos y fúlvicos. Posiblemente porque tenían más prolina. Bueno, otro de los efectos de los ácidos húmicos y fúlvicos son que mejoran la fertilidad del suelo. ¿Por qué? Bueno, porque aumentan, es muy importante que vean, ven ahí los grupos carboxílicos y fenólicos que tienen disociación, carboxilos, hidrógenos libres. Bueno, esos están libres ahí. Entonces eso lo que hace es unirse con cationes y aniones en el suelo. Y los enganchan, los quelatan y no los dejan que se vayan por el río, para el fondo, para no perderse. Quedan con una esponja que queda ahí adentro para que la planta lo pueda usar. Estos
Entonces aumenta la capacidad de intercambio catiónico, se modera la variación del pH, se aumentan las cargas, sobre todo negativas, que son las que agarran a los cationes que tienen carga positiva, y en definitiva se aumenta la fertilidad del suelo. Un suelo fértil es aquel que tiene muchas cargas negativas. Entonces va a haber un tiene la corte capacidad del cerebral. suelo de retener los cationes que andan libres ahí en el suelo o se eliminan por exceso de agua. Listo, perfecto. Sí, eso es lo... Entonces, ¿cómo funciona? Estos son los grupos carboxílicos y fenólicos que tenía la molécula del ácido húmico y del fúlvico. Entonces, se juntan con, hay un calcio, un hierro, un aluminio, y entonces se forma un quelato que está disponible para que un pelo absorbente se pueda llevar un calcio hacia dentro de la planta. Acá tenemos un ácido húmico lleno de distintos cationes que provienen de esa quelatación del ácido húmico, y así la planta se nutre a través de la membrana citoplasmática, de los pelos absorbentes, se nutre de los cationes y puede tener más disponibilidad de nutrientes que si no existiera. Por eso, cuando recomendamos el uso de estos ácidos, podemos pensar en reducir la cantidad de fertilizantes, porque estos ácidos van a transformar los nutrientes del suelo que no están disponibles en disponibles, gracias a esta acción química que hace el ácido húmico y el fúlvico. Y en secreto son estos grupos que tienen cargas negativas y positivas libres, que hacen confiscaciones, vamos a decir así, de los nutrientes del suelo. El suelo entonces es un organismo vivo que tiene importantes, muchísimo. Una cucharada de té de un suelo puede tener más de 2 billones de microorganismos. Esos microorganismos son vivos y necesitan comida, y los desechos de eso son nutrientes muy disponibles para las plantas. Entonces, los ácidos húmicos le dan comida a los microorganismos, se produce una actividad microbiana que promueve la disponibilidad de alimento para las plantas, para las raíces. Un suelo sin materia orgánica, cuando se le agrega materia orgánica, lo revive, ya sea vía compost, vía ácidos húmicos y fúlvicos, y permite el desarrollo y el crecimiento radicular, cosa que si no existiera sería muy estéril todo. La mineralización sola, y si nosotros tiramos NPK en este suelo, lo que hacemos es, esto es tóxico, así como está para los microorganismos. Y entonces, con la humidificación, con materia orgánica, aumentamos la cantidad de microorganismos, y de esa forma vamos a tener en forma más sustentable comida para sostener los rendimientos en el tiempo. Los cultivos de servicio, por ejemplo, abonos verdes que se ponen entre las filas de un viñedo, lo que hacen es cargar
que esa zona interfilar, a través de la fotosíntesis, se producen exudados, mucílagos de las raíces que producen actividad microbiana. Y eso está produciendo una disponibilidad de nutrientes como hacen los ácidos húmicos y fúlvicos que se aplicarían en la zona donde están las raíces, donde no hay cultivo de servicio. Para probar esto, en el INTA Mendoza hicimos actividad respiratoria microbiana a 12 meses de la aplicación, de la primera aplicación de ácido húmico en el suelo, y observamos que el suelo que recibió ácidos húmicos y fúlvicos tenía 3 veces más actividad respiratoria, ¿sí? Contenido de anhídrido carbónico proveniente de la respiración de los microorganismos. Estas medidas son contundentes para explicar la importancia para el suelo de la disponibilidad de ácidos húmicos para hacer un suelo más vivo y de mejor funcionamiento para las raíces de las plantas. Bueno, ya finalizando la charla, hacemos un resumen que son compuestos orgánicos, los ácidos húmicos y fúlvicos, que aumentan la actividad microbiana, gelatan cationes, aumentan la capacidad de intercambio catiónico, previenen la absorción de metales pesados, aumentan la retención hídrica y evitan la compactación del suelo, desplazan al sodio, porque el calcio tiene 2 valencias de cationes que el sodio, entonces se adhieren mejor al ácido húmico que el sodio, regulan el pH del suelo, son carriers de cationes y aniones de fertilizantes hacia las plantas, abren las membranas celulares para introducir carbohidratos con cationes, estimulan el crecimiento y el rendimiento de los cultivos. Ahora vamos a ver en la próxima charla un ejemplo en un viñedo donde se aplicó ácidos húmicos y fúlvicos, que este impacto de los rendimientos fue realmente cierto. Entonces desempeñan un papel vital en la agricultura, ofrecen numerosos beneficios para la salud del suelo, su fertilidad, en el crecimiento de las plantas y la productividad en general. Tiene alta capacidad para mejorar la absorción de nutrientes, mejorar la estructura del suelo, desintoxicar de los contaminantes y aumentar la tolerancia al estrés. Lo convierten entonces en una herramienta invaluable para los agricultores que buscan optimizar y sostener los rendimientos en el tiempo. Y es probable que estos ácidos se vuelvan cada vez más importantes, ayudando a satisfacer la demanda de alimentos del mundo en una agricultura más sostenible, de menor superficie cultivable, menor disponibilidad de agua, mayores temperaturas y preservando la salud de nuestro planeta. Acá tenemos un cronograma, digamos, de aplicación en un viñedo, en donde justamente ahora que estamos entrando a la cosecha, sobre todo ahora que se ha adelantado la cosecha, después de la cosecha estamos empezando con la aplicación de húmico, ya sea goteo por vez, con 2 aplicaciones de 5 litros por hectárea cada una, cada 15 días, cosa de ir agarrando en amplitud, en el tiempo, el crecimiento radicular. Después vamos a primavera, otra vez con el ácido húmico, con el otro tipo de crecimiento, y lo mismo.
5 más 5, 2 aplicaciones cada 15 días. Enfocuaje, grano pimienta, ponemos fúlmico, 2 aplicaciones también de 5 litros cada uno, puede ser goteo, puede ser drench. Y en prendero también, nuevamente el fúlmico, 2 aplicaciones, 5 más 5 litros por cada. O sea que en total son 20 litros de ácidos úmicos, Soylent Plus, y 20 litros de Grommet. Muchas gracias. No sé si tienen preguntas. Aplicación. Ahí yo ponía el drench también. Así que puede ser, si los que no tienen goteo, lo tiran por chorreo al costado de la planta. Siempre mejor el goteo más directo, pero si no se puede, se puede aplicar así. ¿Alguna pregunta? ¿De goteo y de drench es la misma? Sí, lo que es más importante que la dosis es el volumen, porque yo tengo que imitar el goteo de tirarle la suficiente cantidad de agua para que me llegue a las raíces, esos 5 litros. Entonces hay que ajustarlo con eso, con volumen. Bueno, si no hay más preguntas, pasamos al segundo.